Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Una vez más les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos deje sus comentarios y sus preguntas sobre los temas que tratamos en la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de la situación del sector salud, pero antes vamos a poner también sobre la mesa algunos puntos importantes de este tema. ¡Escalafón! ¡Escalafón! El Salvador amanece hoy a la expectativa de una nueva marcha de trabajadores de salud hacia la Asamblea Legislativa. Los trabajadores buscan pedir a los diputados que actúen e incluyan en el presupuesto 2017 los 26 millones de dólares para pagar el escalafón, que no es más que un incremento en sus ingresos. Hasta ahora el Ministerio de Hacienda y el de Salud han dicho que no hay fondos para hacer la erogación y han ofrecido pagar el 8% de incremento únicamente a aquellos que ganen menos de $1.500 al mes. Este jueves se cumple el 7º día de reducción de labores en centros hospitalarios, medida con la que los sindicalistas están diciendo que no aceptan la propuesta del gobierno de pagar el escalafón solo a un porcentaje y no a todos. Salud expresa que tiene en su planilla 29.486 empleados, de los que 24.203 devengan un salario menor a los $1.500. El resto, 5.283, serían los que tendrían ingresos mensuales que oscilan entre los $1.500 y $6.500. Aunque representantes sindicales afirman que existen plazas que tienen ingresos superiores a esa cifra, pero según ellos, serían las que son cuotas del partido oficial. Para el ramo de salud, el Estado salvadoreño pretende destinar $624.782.597 en 2017, de los que $196.839.495 serían invertidos en pago de remuneraciones. Hasta ahora, tanto el sector laboral, representado en más de 20 sindicatos, y los titulares de salud se han sentado en 2 ocasiones buscando acuerdos, una bajo la mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos y la segunda convocada por las autoridades de salud. No les importa el beneficio del escalafón. Donando. Los sindicatos dicen que no está en negociación el pago de la prestación. Ellos se mantienen firmes en su decisión de exigir que se les entregue lo que les corresponde por ley. El escalafón fue aprobado en el año 94 y los sindicatos lo consideran como una reivindicación lograda a base de su lucha a lo largo de las últimas décadas. El gobierno ha dicho en diversas ocasiones que la prestación fue aprobada sin una base técnica y eso la hace incosteable para el Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ha repetido en diversas ocasiones que si se sigue pagando de la forma en que se ha venido otorgando, para 2025 le costaría al país $52.2 millones. Los sindicalistas cuestionan algunas partidas del presupuesto que aseguran no son claras y de las que el ministerio no quiere discutir ni dar explicaciones. Hasta ahora, la reducción de labores en la red hospitalaria, según Salud, ha impedido la realización de 42.824 procedimientos médicos hasta el día martes 18 de octubre. Los sindicalistas dicen que los pacientes deben comprender su accionar y argumentan que las actuales condiciones en las que se prestan los servicios no son las más indicadas ni para el personal ni para los que llegan a recibir los servicios. ¿Qué es lo que pedimos? ¡Escalafón! Ayer conocimos la posición del sector laboral sobre este conflicto en salud. Hoy vamos a conocer qué dice la titular de esa cartera de Estado y encargada del Gabinete Social del presidente Salvador Sánchez Serén. Entre las preguntas que surgen están: ¿hasta dónde el gobierno está dispuesto a ceder a las demandas de los trabajadores? Si las acciones de protesta fueron declaradas ilegales, ¿se puede proceder a hacer despidos? Conozca las respuestas a estas interrogantes en la entrevista de Hechos AM. Y le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al espacio de la entrevista de Hechos AM a la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud y encargada del Gabinete Social del Presidente de la República. Doctora, un gusto saludarla, bienvenida a Canal 12. Bueno, muy buenos días, Manuel. Un gran saludo a sus televidentes y gracias al Canal 12 por invitarnos para informar a nuestra población de todos los sucesos relativos a lo que usted acaba de pasar ahí en el reportaje. Y aquí estamos para darle aclaración a nuestros trabajadores del Ministerio de Salud y también a la población que debe de estar informada. Gracias. Doctora,
Hablemos sobre ese encuentro que sostuvieron ayer autoridades de salud con representantes del sector laboral. ¿Fue una negociación? ¿Solo fue un acercamiento para comunicarles la posición de ustedes? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se trató en este encuentro? Bueno, nosotros desde hace más de un mes, ¿verdad?, que donde se planteó que teníamos dificultades para el financiamiento del escalafón en el año, el incremento, porque yo creo que esto hay que aclararlo, ¿verdad? Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud en los últimos 20 años han recibido escalafón, ¿verdad?, incremento de escalafón. Claro que en los gobiernos antes del 2009 no se cumplió a cabalidad, se cumplió parcialmente, ¿verdad? Y entonces no habían tantas huelgas, ¿verdad? Ahora llevamos centenares de huelgas a gobiernos que han cumplido el escalafón. Entonces, pero a partir del año 2006, el escalafón se ha venido cumpliendo el 100%. 100% durante el gobierno del presidente Funes. A partir del 2006 estaba el presidente Saca, del 2006 para acá han tenido un escalafón en un cumplimiento del 100%. Entonces, a raíz de que nosotros les manifestamos de manera honesta y sincera a los trabajadores de que este año 2017 iba a tener dificultades por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y quiero aclarar también que el escalafón 2016, el de este año, está total, ¿verdad?, en un 100%, o sea que muchas personas que andan obstaculizando la atención a la salud de la población y abandono de servicios, todos están recibiendo el 100% del escalafón del año 2016. Entonces hicimos un cronograma, ¿verdad?, un cronograma de reuniones con los diferentes sindicatos, asociaciones, que son como 20 en el Ministerio de Salud. Y hace más de un mes los convocamos y les dijimos sinceramente, miren, tenemos este problema, va a haber dificultades en el financiamiento del escalafón, y hace como un mes o más, en realidad creíamos que no iba a haber ni un centavo para el escalafón. Y ahora los convocamos, eso es una convocatoria nuestra del Ministerio de Salud para explicarles oficialmente que con mucha alegría, pues, porque no se puede decir de otra manera, hemos logrado obtener 10 millones de dólares para pagar un escalafón, un incremento de escalafón, porque el incremento del escalafón para el año 2017 implica más o menos 26 millones de dólares. El incremento, porque ya tienen ganada un incremento que ese es irreversible. Los trabajadores lo ganado hasta 2016 no lo perderán nunca, porque ahí está, ¿verdad? Pero que ya para el 2017 teníamos esa dificultad y tenemos un cronograma. El día de ayer fue la reunión con la Mesa Laboral Nacional y vienen otras reuniones hasta dar una ronda completa y darles una información sobre el tema, ¿verdad? Nosotros escuchábamos ayer a representantes del sector laboral que decían de que para ellos no hay negociación que valga porque su interés es que se les pague el incentivo, como ellos lo denominan, el beneficio total en 2017. Pero sí, ¿cuáles o cómo están las finanzas, en este caso del sector que a usted le corresponde manejar, doctora? Bueno, yo decía de que debemos de reconocer el enorme sacrificio que se está haciendo, ¿verdad? Porque podamos reconocer a los que ganan menos de $1,500, darle su incremento salarial, que son la inmensa mayoría de los trabajadores del ministerio. Por eso es que no tiene sentido que las personas que han abandonado labores, que están en huelga, que hay 11 hospitales que ha habido declaratoria de ilegalidad de la huelga, y eso ordena al Ministerio de Salud a tomar medidas disciplinarias, porque todo tiene su límite, ¿verdad? Y el límite de la tolerancia ya no puede más, porque la primera razón de nosotros como Ministerio de Salud, ya que los trabajadores tienen garantizado el escalafón 2016, ya que van a tener los que más lo necesitan el escalafón el 2017, nuestro primer esfuerzo, porque la salud de la población está jerárquicamente por encima de cualquier otro derecho, y además
los trabajadores que devengan abajo de $1.500, que son la inmensa mayoría del Ministerio de Salud, van a tener su escalafón. Entonces ayer plantearon dos cosas para que la ciudadanía lo sepa, ¿va? Primero, eso que usted acaba de mencionar, que no está en negociación lo de disminuir lo del escalafón, ¿verdad? Lo de los 26 millones que le implican al Ministerio de Salud. Pues nosotros les planteamos que tampoco podría estar en negociación, porque llegaron a pedir de que la ministra de Salud obstruyera los procesos judiciales en marcha por el grave daño a la salud que provoca el impedir que un paciente o un usuario, porque al Ministerio de Salud no solo llegan pacientes, llegan usuarios. Una persona sana llega a ponerse una vacuna, no está enferma, pero tenemos millones de acciones preventivas, por ejemplo. Doctora, hay un dato que me gustaría que lo aclaráramos. El ministro de Hacienda dice, es imposible continuar pagando el escalafón. Él lo mencionó allá por agosto y dijo, sí, le vamos a dar un techo presupuestario a la doctora Violeta Mengíbar, en este caso la ministra, para que sea ella y que quede a criterio de ella. Primero se dijo no hay fondos, luego el gobierno dice tenemos 10 millones para dar el beneficio a la mayoría de trabajadores. ¿De dónde van a salir estos fondos? Por eso es que digo que ese es un enorme sacrificio, ¿verdad? Porque a pesar de las limitaciones presupuestarias ya expresadas, que acumulamos un proceso de debilitamiento de las finanzas públicas que a nuestro juicio es heredado, exacerbado por la falta de decisiones y de acuerdos políticos en la votación de 2/3 en la Asamblea Legislativa, que tenemos año y medio de no recibir esa emisión de títulos valores que siempre se ha hecho, porque eso es legal, eso está planteado en la ley AFI, todo el tiempo, todos los gobiernos han solicitado ese financiamiento que amerita la votación de los 2/3. Entonces todo esto ha venido acumulando en una serie de debilitamientos de las finanzas públicas y dentro de ello no solo el escalafón, ¿verdad? Sí, sino que otros aspectos. Usted me hace una pregunta muy puntual. Con las limitaciones del presupuesto que por las razones ya mencionadas tenemos para atender a nuestra población, que es la primera razón de ser del ministerio, vamos a sacar, aún así, no los 26 millones, porque definitivamente 26 millones para pago de incremento de escalafón no hay posibilidades. Y lo hemos dicho con sinceridad, con responsabilidad. Hemos explicado que cuando se aprobó el escalafón en el año 94, que se empezó a aplicar en el 96, mire, ninguno de los gobiernos antes del año 2009 cumplió el escalafón, porque dentro de las colas del presupuesto ya se solicitaba que no habían fondos para pagar, porque cuando se aprobó, al igual que las pensiones, que ya se sabía que por este año 2017-2008 las pensiones iban a, bueno, en buen salvadoreño iban a tronar, pues igual, ¿verdad? El incremento exponencial del escalafón, porque el escalafón da lugar a que alguien pueda ganar $9,000, $10,000, y nosotros lo hemos venido regularizando, porque los márgenes que da ese escalafón son para que en el ministerio hayan salarios de $10,000. Sin embargo, no lo hemos permitido, sino que hemos regulado y para que no se disparen, pero aún así, como muy bien decía en su reportaje, el Ministerio de Salud, ahí andan diciendo de que hay salarios de 9,000, eso no es cierto. El máximo salario, ahí está en la página web, que no es de los titulares, el máximo salario otorgado por el escalafón. Yo no voy a criticar a los colegas que tienen esos salarios altos porque el escalafón se los ha dado. Es de $6,400. Si nosotros damos el escalafón a un colega que el próximo año, bueno, que ya gana $6,400, le tendríamos que aumentar mensualmente $480 mensuales para el próximo año. Y por eso es que ese segmento van a recibir, según la propuesta nuestra, cerca de 25,000 empleados del ministerio ya van a recibir su escalafón equitativo, y van a haber unos 5,000 que están por arriba,
que creemos que por justicia y por problemas, no por justicia, sino que por problemas, digamos, fiscales, no se los vamos a dar para darle más a los que lo necesitan. Por eso es que promotores, enfermeras y la inmensa mayoría de los empleados del ministerio van a recibir su incremento escalafonario. Por eso le hacemos el llamado a los trabajadores que no se dejen engañar, que no abandonen las labores, que van a tener su incremento escalafonario, que se arriesgan a tener problemas con su salario, a tener problemas con su condición laboral, porque la ilegalidad de las huelgas ya indica qué es lo que hay que hacer. Entonces nosotros le hacemos un llamado pues a nuestros trabajadores, la inmensa mayoría, yo quiero agradecerle, estoy orgullosa de la inmensa mayoría de los trabajadores que están trabajando, que no los dejan trabajar, ¿verdad? Pero que ya es el momento. Nosotros también les dijimos que así como ellos dicen que no está en negociación el escalafón completo, pues nosotros les decimos no está en negociación la atención en salud de nuestra población. Antes, doctora, de que hablemos de la parte administrativa en la que ustedes pueden proceder, me gustaría que viéramos unos datos sobre lo que ha ocurrido en los hospitales a lo largo de esos días en los que se ha hablado de la reducción de labores. Precisamente se trata de este cuadro y estamos hablando de 42.824 procedimientos que no se habrían realizado o que se habrían visto interrumpidos a raíz de las situaciones, de las manifestaciones que se han venido dando, porque cuando se dice una reducción de labores, bueno, esto complica la situación de los pacientes. Me gustaría que usted nos dieran los cálculos y que me diera su lectura de estas cifras que tenemos precisamente en la pantalla. Bueno, como ministra soy de las personas más preocupadas por semejante violación al derecho a la atención a la salud de nuestra población. Esa cifra que usted tiene en pantalla con lo de ayer ya aumentó a 49.156 servicios no prestados. Entonces, en la reunión de ayer, ellos dicen de que hay que perdonar las sanciones judiciales que son producto de esa violación a los derechos a la salud. Entonces, esa cifra ya subió. Este día no se están reportando paros, espero que vaya preponderando la prudencia, la sensibilidad social y a no dejarse engañar. Entonces, estas cifras son graves. Pero ¿el costo para quién es? ¿Para el paciente en este caso? ¿Para el ministerio? Para el paciente. Se equivocan quienes creen que dañan al gobierno, que dañan al Ministerio de Salud. Por supuesto que hay daño porque es la gestión de nuestro gobierno, pero el impacto negativo es a nuestra población. El día de ayer, los pacientes y las pacientes del hospital de Sacamil se rebelaron con los huelguistas, se rebelaron porque les dijeron tenemos días de que nos están diciendo los diabéticos no les dan los medicamentos. Eso es grave, eso ya raya con el Estado de Derecho, ya raya con la violación a las leyes, y por eso es que nosotros como Ministerio de Salud nos mantenemos firmes en que no vamos a intervenir en los procesos judiciales que ya han sido declarados y que implican unas sanciones para las minorías que andan promoviendo esta situación que ya tiene rasgos incluso de delito, ¿verdad? De delitos a la atención en salud. Ayer teníamos nosotros acá a médicos y teníamos también representantes de diferentes áreas de trabajadores del ministerio. Y ellos no estaban de acuerdo, decían, con la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en los hospitales. Hemos visto que esta mañana ya estuvimos en directo nosotros en el Hospital de Niños Benjamín Blum y ya veíamos que estaban los elementos de la Policía Nacional Civil también ahí apostados. ¿Qué dice usted como ministra? Bueno, déjeme decirle que yo quiero agradecerle infinitamente a nuestra Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, a su director Howard Cotto, al ministro de Justicia, a todos los equipos operativos comisionados de la Policía Nacional Civil, que además de estar en su durísima labor, entregando su vida porque no haya delincuencia en nuestro país, están cumpliendo una misión que le corresponde a la Policía Nacional Civil, que es el de garantizar
el ingreso de nuestros pacientes a los hospitales y a las unidades de salud. Ellos no están agrediendo a nadie, ellos no están golpeando a nadie, ellos sencillamente están garantizando que los portones estén abiertos, que no haya procesos violentos de cierre de portones, que no haya candados impuestos violentamente. Entonces el papel de la Policía Nacional Civil ha sido extremadamente, o más bien dicho en buenas frases, muy profesional, garantizando el derecho de la población al ingreso de los pacientes y de los usuarios a nuestro sistema público de salud. Fíjese que ayer los señores sindicalistas nos decían, ¿verdad?, que cómo es posible que hay unos ciudadanos que ya están interviniendo en la apertura de portones y todo eso. Entonces yo les pregunto, bueno, y entonces ustedes tampoco tienen el derecho de ponerle un candado a un almacén de medicamentos para impedir que se repartan las medicinas. Tampoco ustedes tienen ningún derecho en cerrar un portón. Y la ciudadanía cada vez ejerce más sus derechos y hay muchos ciudadanos, familiares de pacientes que están haciendo presencia, exigiendo que se les dé el derecho a la salud. Entonces esto es, yo lo digo con mucha tranquilidad, con mucha honestidad, incluso con mucho cariño para los más de 30,000 empleados del Ministerio de Salud, que a trabajar se ha dicho, a cumplir con nuestra labor de atender a nuestros pacientes, no se dejen engañar. Hay gente que anda dando a creer de que hay suficiente dinero para pagar un escalafón que ahorita no se puede pagar. Y solo le debo decir lo siguiente, los trabajadores ayer todos reconocieron que amerita una reforma la ley del escalafón. De eso vamos a hablar, pero primero quiero que vayamos en directo hasta el Hospital de Niños Benjamín Blum. Ahí se encuentra nuestra compañera, la periodista Raquel Herrera, para darnos un panorama de qué está pasando a esta hora, en este día jueves, el 7º día en el que ocurren situaciones irregulares en diferentes hospitales. Raquel, cuéntanos. Así es, Manuel, muy buenos días. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, y la ministra de Salud también, Violeta Mengíbar, en estos momentos hay decenas de trabajadores a las afueras del Hospital de Niños Benjamín Blum que están exigiéndole pues nuevamente a las autoridades del Ministerio de Salud se incluya el total del 100% del escalafón para 2016. Vamos a conversar con uno de los trabajadores que en estos momentos están diciendo que se van a concentrar sobre la 25 Avenida Norte y queremos saber qué otras acciones se van a venir luego que ayer no se logró un consenso tanto de las autoridades como de los sindicalistas. ¿Qué otras acciones se vienen después de que la reunión de ayer fue infructífera? Mire, estamos haciéndole un llamado a la señora ministra de Salud para que sea responsable en el cumplimiento de la ley del escalafón. Esto es una responsabilidad de la señora ministra de que estemos todos afuera. Y esto se va a agudizar, así es que le hacemos un llamado enfático y que se recuerde que cuando anduvo en las montañas nos enseñó a pelear por nuestros derechos. Y ese es un llamado de atención que se le está haciendo a la clase trabajadora de salud. Ahora, ¿qué le dicen ustedes a los pacientes, a los miles de pacientes que se han visto afectados por esta reducción de labores que ustedes tienen ya más de una semana? Mire, el paciente nos está apoyando porque no dejamos de atenderlo. Pero no descartamos la posibilidad de que eso también se vaya a evitar el día de mañana. El paciente sabe que con un grado de atraso se le está atendiendo, pero está satisfecho y nos está apoyando. Ustedes tenían previsto una marcha para la Asamblea Legislativa, ahora ¿qué ha pasado con esa marcha? Pues los informes que tenemos es que el partido está mandando a gente a que nos vaya a maltratar, nos golpee, y tampoco a eso nos vamos a exponer. Así es que estamos valorando la posibilidad de irnos en marcha a la Asamblea. ¿Ustedes están conscientes de las sanciones administrativas y legales que se pueden venir contra ustedes por la reducción de labores que ya fue declarada ilegal? Mire, pueden hacer todo y hacer uso de todo el aparataje que tienen con ellos, pero la lucha no la vamos a quitar. Aquí van a descabezar los movimientos que vemos, pero también el trabajador se va a alzar también. Muchísimas gracias. Ahí tenían las palabras de uno de los sindicalistas.
en relación a las acciones que se vienen por la falta de consenso que se han encontrado con las autoridades en relación al pago al escalafón, y también sobre desistir de las acciones legales y administrativas en contra de los que han dirigido estas acciones por estos días que han estado pues afectando los centros de salud hospitalarios públicos de nuestro país. Así las imágenes que se generan desde el Hospital de Niños Benjamín Blum, compañeros, estas son las imágenes que se están viviendo desde aquí. Gracias a Raquel Herrera por ese reporte desde la zona del Hospital de Niños Benjamín Blum. Ahora vamos a ir frente al Hospital Rosales, donde se encuentra Marcela Rivera, quien ha logrado hablar con los pacientes, que en este caso son también los afectados por esta situación que se está viviendo en el sector salud. Marcela, te escuchamos. Que el panorama es totalmente distinto. En el Hospital Rosales, el acceso para los pacientes y los demás empleados de salud no se ha presentado ningún tipo de inconvenientes. Incluso hace unos minutos también llegaron los elementos de la Policía Nacional Civil, y eso para garantizar el libre acceso al personal y también para los pacientes. Hemos conversado con ellos y eso fue lo que nos comentaron acerca de las medidas implementadas por los sindicalistas en los últimos días. Escuchemos. Al pobre abuelo, no sé cómo es que está esto. ¿Y desde cuándo tiene la cita? Hace como 2 meses creo que la tiene, hace como 2 meses. ¿Y cómo mira usted esas reducciones en las labores? Todo esto está mal usted, porque imagínese que hasta ni medicinas le dan a uno, ni en clínicas, ni en hospitales, ni a los niños, nada. Porque ayer trajeron a mis sobrinitos, tuvieron que comprarle la medicina de $15 para los bronquios. Está bien mal usted con este presidente estamos. Hasta de hambre los vamos a morir, porque imagínense los suelditos que dan. Uno está viviendo mal porque desde que fue el terremoto se los cayó la casa, ya no los quieren dar ni madera y bien podrida ya, cayéndolos encima los ranchos de lámina. ¿Y él a qué consulta bien? Del oído. ¿Cómo mira usted que hayan reducciones de labores en los hospitales? ¿Afecta como paciente? Sí, afecta como paciente, afecta, sí. Porque imagínense, uno viene y madruga y todo eso. Hay veces no tiene dinero económicamente y todo eso afecta. Cuando uno viene de lejos, pues yo no vengo de lejos, pero vengo de Soyapango, pero eso sí afecta, sí. Bueno, esa es parte de la información en cuanto al descontento que presentaron también los pacientes con respecto a las acciones tomadas por los sindicalistas. Es de recordar que en los últimos días se han dejado de brindar más de 42,000 servicios de salud. Nosotros estamos acá justamente en la Plaza de Salud porque este día se tiene previsto que se realice una marcha por parte de los sindicalistas, y esto para ejercer presión a las autoridades para el pago del escalafón al 100% de los empleados, es decir, a los más de 29,000 empleados de salud con respecto al escalafón de 2017. Es parte de la información, nosotros nos mantendremos pendientes y reitero, el acceso para los pacientes y los demás empleados está garantizando por parte también de los elementos de la Policía Nacional Civil desde el Hospital Rosales. Bueno, agradecemos a las periodistas, tanto a Raquel Herrera como a Marcela Rivera, por darnos este panorama de lo que está ocurriendo en los hospitales. Tenemos con nosotros a la doctora Violeta Mengíbar, y para tener su punto de vista, pues le vamos a ceder la palabra para que pueda argumentar y decirnos sobre lo que está ocurriendo, doctora. Bueno, nosotros tenemos reporte ahora este día que no hay impedimento al acceso a los pacientes en los hospitales, ¿verdad? Nuevamente les mencionamos y les decimos a los trabajadores, ve que son pocas personas, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene 30,000 empleados, pocas personas, y además haciendo una acción en nuestro emblemático Hospital Blum. Allí se atienden los niños y las niñas que llegan a consultar por un cáncer, por una leucemia, por una neumonía, por una diarrea grave. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo, verdad? Yo lo que les puedo decir y reiterar es que se reincorporen a su trabajo, que es un hospital como otros 10 más, donde se ha declarado una ilegalidad de la huelga que ya han iniciado, y que no van a conseguir ningún milímetro de cambio de posición porque sencillamente no hay posibilidades, y ya dijimos que la inmensa mayoría de nuestros trabajadores van a recibir su escalafón. Entonces, ¿qué sentido tiene
de estar obstaculizando el ingreso de nuestra población, y sobre todo infantil, ¿verdad?, al hospital Bloom. Fíjese que el Ministerio de Salud es uno de los ministerios, como varios, que respeta los derechos laborales. Cerca del 90% de los empleados del Ministerio de Salud tienen ley de salarios. Otro 7% ya tienen lo que se llama un contrato GOES, que recibe todas las prestaciones. Y únicamente el 0.5%, un escaso número, tienen un salario abajo de 300, porque cuando llegamos en el 2009 había gente que estaba recibiendo, empleados, $30 mensuales, $40 mensuales, que este gobierno, a partir de la reforma de salud, se los ha incrementado a 200, 250, y nos quedan todavía unos pocos que están ganando están ganando menos de 300, pero mire el enorme esfuerzo, ¿verdad? Todos han recibido, la inmensa mayoría han recibido su escalafón, este año lo están recibiendo, y en el próximo, pues, ya ustedes se han dado cuenta, ustedes lo transmitieron como medio de comunicación, las jefaturas, todas las jefaturas, digamos, estratégicas del Ministerio de Salud han dicho de que ponen a disposición su incremento salarial y saben que no lo van a recibir, pero sí lo van a recibir la inmensa mayoría. Muchos de ellos que están ahí van a recibir su escalafón el otro año, así es que mejor váyanse al Hospital Bloom, atiendan a nuestros niños, que esa es la primera prioridad que tenemos nosotros como Ministerio de Salud. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero les adelantamos que vamos a profundizar al regresar en las sanciones administrativas, cuáles son los alcances luego de la declaratoria de ilegal de las acciones en diferentes hospitales. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer o qué puede hacer el Ministerio de Salud dependiendo de las acciones que se han cometido en los diferentes hospitales. Con esto regresamos en la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana se encuentra aquí en Canal 12, en los estudios de la entrevista de Hechos AM, la doctora Violeta Mengíbar, y estamos hablando sobre la situación que está ocurriendo en los diferentes centros hospitalarios. Doctora, usted hablaba de las sanciones administrativas. Ya un juzgado de la laboral declaró ilegales las acciones de las organizaciones de trabajadores en los centros asistenciales, pero ¿cuál es el alcance de una declaratoria de ilegalidad? Bueno, primero que ya hay una intervención del juez, ¿verdad? Porque incluso llegaron a pedir que yo interrumpiera el curso de lo ya iniciado por el sistema judicial, ¿verdad? Todos sabemos que en nuestro país hay independencia de poderes y que una ministra no le puede decir a un juez, mira, interrumpa esto. Y no solo eso, sino que nosotros estamos de acuerdo en no permitir no más tolerancia, porque hay graves violaciones. ¿Qué significa que se declare ilegalidad de una huelga? Significa que van sanciones desde descuentos. Mire, para quienes me están escuchando, ¿verdad?, empresas privadas, un día con que falte un empleado, 2 días, 3 días, ellos llevan 7 días. ¿Cree usted que una ministra puede permitir que semejante violación a la atención a la salud se deba de permitir? Y que yo voy a decir porque están diciendo que hay que perdonar esas ausencias. Entonces no se puede, ni podemos violar el Estado de Derecho, ni podemos tolerar más ese tipo de agresiones a nuestros pacientes. Son pocas personas que andan promoviendo esta situación y dentro de los efectos pueden haber descuentos, que si son ausencias reincidentes, entonces el descuento va más y más y más. Pueden haber despidos de acuerdo a las indicaciones cuando se declara ilegalidad y puede haber disolución del sindicato. Entonces hay cada uno de esos agravios, cada director va a discutir quiénes son los que han faltado al trabajo, quiénes son los que han impedido la entrada de pacientes. Ayer en Sacamil se ve claro cuando la señora de la farmacia les dice, no, es que para ustedes hoy no hay medicamento. Bueno, yo no sé qué más muestras se pueden dar de semejante violación a los derechos humanos. Dicen que nosotros, mire, yo participé hace muchos años en las marchas blancas y me siento orgullosa de haber hecho eso, porque ¿qué hacíamos entonces? Parar la privatización de los servicios de salud
Y ahora con la reforma de salud no hay ni asomos de privatización. Se decretó la gratuidad en la atención. Hay una reforma de salud en marcha, hay un incremento de la cobertura de 377 unidades de salud que habían en el 2009, hoy hay 751. Entonces dígame si eso no es desprivatizar. Lo que hicimos fue fortalecer la política pública de salud, cumplir con el escalafón que ahora le hacen más paros y huelgas a los gobiernos que han cumplido el escalafón y no dijeron nada cuando los gobiernos antes del 2009 nunca les cumplieron el escalafón completo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Las sanciones, doctora, ¿a partir de cuándo proceden en este caso? ¿Y a quién le corresponde tomar acciones? Inmediatamente, ahí les va a llegar el proceso de descuento, lo van a empezar a sentir en noviembre, donde ya empiezan los descuentos. Si no descuentan los directores, entonces a los directores les va a caer. ¿Me explico? ¿Verdad? Porque la ley se cumple. Entonces, no hablemos más de este tema, no hablemos más de este tema. Simple y sencillamente, el llamado es regresen a sus trabajos, no desprestigien la lucha sindical. La lucha sindical no es para castigar a los pacientes. Hay maneras, hay diálogos. Dice que el Ministerio de Salud cuenta con 37 mesas laborales, una por cada hospital, porque son 30 hospitales, una por cada región, porque son 5 regiones, ya van 35, ¿va? Y 2 que hay en la Secretaría, como con los que me reuní ayer, ¿va? Sí. 2 que son de nivel nacional, que son los sindicatos que tienen representatividad nacional. Nosotros en ningún momento, como Ministerio de Salud, estamos contra las luchas laborales. Tenemos incorporado en el código genético nosotros la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, pero debo de decirles que ante una jerarquía entre derecho de los pacientes y derecho a los trabajadores que tienen su escalafón, ahorita que los que han abandonado labores tienen el 100% del escalafón y que el otro año se los vamos a dar a la inmensa mayoría, entonces ¿cuál es la razón ética, moral, legal y legítima de abandonar a los pacientes? Yo como ministra de Salud no voy a tolerar que se sigan violando la atención a los pacientes. En eso estoy concentrada, cumpliendo la ley de los derechos del paciente, que hace poco se ha aprobado en la Asamblea Legislativa y que moralmente, jerárquicamente está por encima de cualquier otro derecho. El derecho a la salud es el que más se aproxima al derecho a la vida. No permitamos que no se atiendan. Imagínense a los pacientes del Bloom, despachándolos de la puerta. Por el amor de Dios, ¿en qué estamos? No podemos, eso no es negociable, no se dejen engañar, esto ya se va, espero que pronto se normalice. Ya de hecho van perdiendo, le quiero decir a los trabajadores del ministerio, estas acciones van perdiendo fuerza, porque no tienen fuerza moral. Los pacientes mismos les van a reclamar. Entonces, ¿para qué estar en una lucha que desprestigia la lucha de los trabajadores y de los sindicatos? Y que mejor nos unamos para trabajar en este país porque los evasores paguen. Si los evasores pagaran, bueno, yo les decía ayer de manera coloquial, ¿verdad? El pago del escalafón cabe en el hoyo de la muela, les decía yo, con la enorme evasión fiscal que hay en este país. Doctora, considerando que la tenemos a usted acá, yo le quiero hacer unas preguntas sobre unos datos que se vertieron aquí ayer de parte de los trabajadores. Decía alguien, dinero hay en el ministerio, y citaba una memoria de labores y decía, hay una partida de gastos varios de 50 millones de dólares. Sobre esto, dice, las autoridades de salud no quieren dar explicaciones, decía. No, y ahí consideramos que puede haber dinero para pagar la prestación que nos corresponde por ley. La tenemos a usted acá y queremos oír su versión sobre esa situación. Yo quisiera que me dijeran de qué son esos 50 millones. Yo estuviera muy feliz. Estoy viendo de dónde vamos a sacar esos 10 millones para pagar el escalafón del otro año, ¿verdad? Entonces, no es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos bien definido, fíjese que el presupuesto del ministerio y el de todas las carteras de Estado tiene 2 características. Viene un financiamiento para el funcionamiento, que es el de bienes y servicios, los gastos corrientes,
viene una cantidad de dinero para pago de salarios, incremento de escalafón, compra de medicamentos, insumos, vacunas, combustible, etcétera. Y hay otro que es el de inversión. Yo eso sí debo de decírselo a la población. Afortunadamente, por los esfuerzos que nuestro ministerio hace de conseguir más fondos, porque nunca las capacidades nacionales alcanzan, nosotros tenemos para el año 2017, eso es una buena noticia para nuestra población, llevamos 40 millones de dólares que van a ser ejecutados en proyectos de inversión, que van directito a los pacientes, van para mejorar equipo en los hospitales, va para ampliar, para construir más, ampliar las unidades comunitarias de salud, para mejorar las condiciones y la calidad en la atención a los pacientes. Ese es un dinero que nosotros hemos gestionado desde el ministerio, son unos préstamos, otros son donaciones, como donaciones del gobierno de Japón, del gobierno de Taiwán, de AESI, de España, y bueno, no lo digo porque van a quedar mucho fuera, y ese dinero es intocable, no lo podemos tocar, no lo podemos usar para pagar escalafón, porque entonces sería ilegal, vean, no podemos tocar, no sé si a eso se refieren, esos 40 millones no los podemos tocar, fíjese que ni siquiera para medicamentos, porque van dirigidos a unos rubros que mencionan quienes lo donan, que no es para otra cosa más que para acciones directas a la población, no es para pagos de escalafón, no es para, ni siquiera, algunos ni siquiera para compra de medicamentos. ¿Verdad? Hemos escuchado al ministro de Hacienda hablar sobre lo caro que le sale al país pagar este beneficio al sector salud. Hemos escuchado también al secretario técnico de la presidencia decir que cuando la ley se aprobó no se tomaron en cuenta aspectos técnicos, en el sentido que no se pusieron techos para recibir el beneficio. Estamos, doctora, ante el inicio de un proceso de reforma de la ley del escalafón aprobado en el año 94. Sí, Manuel, en ese proceso estamos, y además los sindicatos, la inmensa mayoría ya están claros que hay que reformarlo, porque no tiene techo. ¿Qué quiere decir eso para el televidente que nos está escuchando? Cuando alguien entra al Ministerio de Salud puede ya ganar 3.000, 4.000, 5.000 y no tiene límite el escalafón, me explico, ¿verdad? Entonces eso no puede ser, hay que ponerle un techo. Por ejemplo, ya los que están ganando ahorita $5.000, ¿verdad? Por decir algo, ellos ya no deben de seguir recibiendo incremento del escalafón, porque ya llegaron a un salario. En cambio, con el escalafón actual, no, eso puede llegar a 10.000, a 9.000, no puede ser. Entonces hay que ponerle techo, pero hay algo más, es un escalafón que beneficia más a los que ganan más. Y yo estoy trabajando porque el escalafón beneficie más a los que menos ganan, a los promotores, a las enfermeras que ganan menos de 1.500, hay médicos que ganan menos de 1.500 y muchos de ellos médicos que se suben a un caballo o a una mula porque no pueden, para llegar a atender los secos hasta el último rincón, o a una lancha en una isla, andan trabajando duro. Por ellos estoy trabajando yo, ¿verdad? Para que el escalafón le llegue precisamente a quien lo necesita y ponerle límite a aquellos que ya no deben recibirlo. Y en el año 94, creo que yo se lo decía a usted, cuando se aprobó ese escalafón, la inflación era del 16%. Y hoy la inflación en el país anda por el 1.2%. Por lo tanto, los incrementos escalafonarios deben de estar en relación, por lo menos, al índice de inflación y a otro tipo de aspectos que amerita que revisemos esa reforma al escalafón para que se beneficien más los que más lo necesitan. Doctora, nosotros hemos estado formulando una interrogante a través de la red social Twitter, donde hemos planteado la situación que se ha venido dando en los centros hospitalarios y hemos buscado pues la opinión de los ciudadanos. Y hemos dicho la pregunta siguiente: ¿quién considera usted que tiene la razón en el conflicto del sector salud? El 23% nos dice el ministerio, el 40% dice los trabajadores y el 37% dice que no la tiene nadie. Esto en un universo de 280 personas que han opinado. Pero bueno, sabemos que en las redes sociales hay diferentes tipos de opiniones y esto es lo que nos refleja al menos este sondeo que nosotros hicimos en las últimas horas. Pero a mí me parece importante el dato que usted nos está brindando de que estamos ante el inicio de un proceso de reforma de la ley del escalafón
que se aprobó en el año 94. Bueno, y por eso estamos aquí en su medio de comunicación, aprovechando para informarle a la población. Yo estoy segura de que si una encuesta se tira a los pacientes, probablemente los resultados no sean eso. A mí me parecería también importante que se tomara en las evaluaciones laborales la opinión de los pacientes. Claro, claro. Porque creo yo que son ellos al final los que están en el último punto de la cadena y son los que pueden evaluar el tipo de servicio que han recibido. Exactamente, yo así pienso también y lo que queremos, como repetimos, es ayudar a nuestros usuarios de los más de 800 establecimientos que tiene nuestro Ministerio de Salud. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy con la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Más. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con nuestra entrevista de esta mañana con la doctora Violeta Mengíbar. Doctora, me gustaría que habláramos de un punto en específico. La ley del escalafón en el artículo 12 establece la forma del pago de este beneficio. Sí. Dice 3% a partir de los 5 años de antigüedad y luego viene una evaluación que le corresponde al jefe inmediato hacerlo. Sí. Si el trabajador es calificado de excelente, le da un 5% y va bajando en el muy bueno y en el bueno, dependiendo del desempeño del trabajador. ¿Hay distorsiones en la aplicación de este artículo en específico a la hora de pagar los escalafones? Esa es una excelente pregunta, Manuel. Como usted bien lo dice, para el incremento cada año se toma en cuenta el 3% de la antigüedad, que la inmensa mayoría son ya antiguos en el ministerio, ya tienen más de 5 años. Se le pone el 5% a aquel trabajador que hace un trabajo excelente, el 4% muy bueno y el 3% es el bueno. Pero es un sistema de evaluación que hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque es un sistema de evaluación que no se está haciendo adecuadamente, ¿verdad? Solo las jefaturas lo hacen, a veces por presión le ponen el excelente al trabajador y creemos que hay que incorporar otros criterios, otros parámetros para evaluar. Fíjese que nosotros en el ministerio hemos instaurado un sistema que le llamamos el sistema de la atención humanizada, donde el Foro Nacional de Salud como ciudadanía están contribuyendo a que la atención a que haya un control de la ciudadanía al nivel de calidad y calidez con que en el ministerio atendemos. Nosotros hemos abierto ya la Contraloría Ciudadana, la manera en que atendemos. Entonces, esa población usuaria debe de opinar, ¿verdad? Y funcionan unos buzones. En los buzones la ciudadanía deja, miren, así me atendieron ahora, y esos son buzones que son abiertos no por el jefe de hospital, sino que ahí está presente también la ciudadanía. Esta Contraloría Ciudadana nos puede permitir extrapolar un sistema de evaluación que no solo sea de la jefatura, sino que la ciudadanía y el usuario opine cómo lo están atendiendo. Entonces yo creo que la reforma al escalafón también debe de incorporar. Hay otras personas que nos han dicho de que hay que incorporar temas, por ejemplo, de conductas de todos nosotros que trabajamos en el sistema público sobre violencia intrafamiliar y todo eso, que acosos sexuales en los lugares de trabajo, que todo eso se debe de medir, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la inmensa mayoría de nuestros trabajadores del ministerio se merecen una buena evaluación del escalafón, pero sí, tiene usted razón, hay que hacer un análisis del sistema de evaluación de desempeño, porque una parte es antigüedad y la otra parte es desempeño. Le hacía esta pregunta porque el doctor Eduardo Espinosa, quien sostuvo una conversación con nosotros hace unos días, nos decía de que nunca habían encontrado ningún muy bueno ni ningún bueno, todos eran calificados como excelentes, sí. Y esto les daba automáticamente el acceso al 5% de incremento salarial. Exactamente. Imagínense los que han abandonado las labores. ¿Cree que vale la pena ponerles excelente en la calificación? Doctora, hay otra pregunta que yo le quiero hacer de acuerdo a las declaraciones que se dieron acá.
el cuerpo de asesores que tiene el ministerio. Ellos decían que se tiene un cuerpo de asesores demasiado grande y que eso también inflaba los gastos del ministerio. Usted es la ministra, usted sabe cuántos asesores tienen y cómo funciona esta área de la cartera de Estado. No es correcto. Nuestro presupuesto en el Ministerio de Salud es muy austero, ¿verdad? Es muy austero. Ahí no va a ver usted en mi oficina un montón de asesores, no, ahí nosotros tenemos un trabajo con bastante, digamos, austeridad, ¿verdad? No es cierto que haya una gran cantidad de gente que, como antes que habían las plazas fantasmas, ¿se acuerda, verdad? Que habían plazas fantasmas, ahorita todo el que trabaja, digamos, cumpliendo y asesorando a las diferentes jefaturas lo hacen y trabajan más de 8 horas. Hay gente que trabaja con nosotros porque nosotros no trabajamos 8 horas, nosotros trabajamos a veces hasta 12 horas y hay personal que trabaja con nosotros que se va más allá de las 8 horas, entonces todo eso no es cierto, se puede demostrar que no es así, que no hay una excesiva inversión en este tipo de gastos indebidos en el Ministerio de Salud. Hablábamos también sobre los efectos o el impacto que ha tenido en la situación de los pacientes, las reducciones de labores. Ya tenemos un nuevo dato que son cerca de 49,000 procedimientos que se han interrumpido. ¿Qué decirle a los pacientes que no han podido ser intervenidos quirúrgicamente, los que han perdido tal vez parte de su tratamiento, los que no han podido hacer exámenes, los que no han podido pasar consulta? ¿Qué le dice usted como ministra? Bueno, pedirles disculpas, pero también varios de ellos nos han llamado. Y lo que nos dicen es, por favor, no disculpen a esa persona que no me dejó entrar a trabajar, a atender mi enfermedad. Entonces, eso es lo que está diciendo la ciudadanía. Y nosotros le estamos diciendo, vamos a respetar el derecho a la salud de ustedes como pacientes y como usuarios. Les vamos a decir que les vamos a reprogramar, porque hay que reprogramar las cirugías que no se han hecho, los exámenes que no se han hecho, y que vamos a trabajar por respetarles el derecho a la salud. Ministra, hay otra situación que mantiene en alerta al país y es lo que está pasando en el oriente del territorio. Se ha declarado alerta verde a nivel nacional por lluvias y se ha declarado también alerta amarilla en algunos municipios de Oriente, algunas poblaciones de Oriente, ante las afectaciones que ya, por ejemplo, se han dado en desbordamiento de ríos y este tipo de situaciones que también ponen en alerta al Ministerio de Salud. Exactamente, estamos en alerta verde, como usted lo dice, a nivel nacional, y en alerta amarilla en 6 municipios de la zona oriental. El Ministerio de Salud es parte del Sistema Nacional de Protección Civil y parte importante porque muchas de las víctimas de una inundación o de cualquier tipo de eventualidad o de desastre, el primer lugar donde van es al sistema público de salud. Entonces, hoy una razón más para no abandonar servicios. Esto puede agravar más la situación, porque estando en emergencia, en alerta, porque la declaración es alerta, y abandono de servicios, eso puede ser mucho más grave para quienes abandonan los servicios. Así es que nuevamente hacemos el llamado a que no se abandonen los servicios y que ahora se agrega en la declaración de alerta verde a nivel nacional y amarilla en 6 municipios de la zona oriental. ¿Qué puede pasar si persisten las reducciones de labores? Usted ya nos dijo que van a haber acciones administrativas, pero escuchábamos también a algunos empleados del sector salud un tanto desafiantes. Bueno, cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Nosotros llamamos a la cordura, llamamos a la prudencia, llamamos a la sensibilidad social y cada quien es libre de escoger el camino que sigue. Nosotros seguimos planteando que el llamado es a que retomen sus labores y que normalicemos, como ya prácticamente está sucediendo, la atención a nuestra población. Doctora, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros a Canal 12 sobre esta situación que es de interés nacional y que tiene impacto sobre los servicios de salud en la población. Muchísimas gracias, Manuel, y un saludo a sus televidentes, ya que hemos podido informar a nuestra población de lo que está sucediendo y que hay optimismo, todo va a llegar a su normalidad. Vamos a seguir trabajando por una buena atención en salud en nuestros establecimientos.
Nosotros les recordamos a todos ustedes que las mejores opiniones surgen del pleno conocimiento de los hechos, y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero.